estructura organizacional, acá simplemente nosotros tenemos que inventar un organigrama. Porque ustedes ya saben organigrama. Ustedes ya saben cómo se hace un organigrama. Entonces podemos inventar acá. Vamos a... Ahora tampoco vamos a inventar todo. ¿Cuál es la autoridad máxima para la SA? ¿Se acuerdan? Es la reunión que hacen todos los socios, todos los accionistas, se juntan una vez al año. Muy bien, Álvaro. Entonces la asamblea. La asamblea. Después de la asamblea, ¿cuál es el órgano que va a dirigir una SA? Puede ser el directorio. Muy bien, Fátima. Puede ser el directorio, así mismo Álvaro. Y después comienzan las gerencias. Después de la gerencia pueden hacer ya la parte operativa, los departamentos, pueden ser las secciones o depósitos y otros. Entonces más o menos puede tener esa estructura. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5. De 6 niveles puede ser el organigrama de ustedes. ¿Está bien? Por ejemplo, ventas, ¿dónde van a poner? Departamento. Muy bien. Y por ejemplo, si digo auditoría interna, ¿dónde van a poner? Sesiones. ¿Cómo? En sesiones, depósito. No, auditoría interna, no. Ah, en gerencia. Gerencia, muy bien. A nivel de gerencia tiene que estar la auditoría interna. Muy bien. Y si digo administración y finanzas, También ¿dónde? gerencia. Muy bien, gerencia también. Y si digo tesorería, También. no, ese tiene ese departamento. Porque la tesorería tiene que Sí. depender de la administración o finanzas. Muy bien, Álvaro, departamento. Así mismo. Está muy bien. Bueno, básicamente entonces ustedes van a ir definiendo su organigrama de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen y a la forma que les gustaría que sea la empresa, ¿verdad? Bueno, entonces no hay problema en la estructura organizacional. Acá tienen que dibujar ustedes esto con los elementos mínimos que va a tener la empresa. Nos vamos al siguiente ítem de la planificación. En el siguiente nosotros tenemos que mirar un poco cómo va a ser el sistema contable y administrativo. El sistema contable y administrativo, y acá tenemos que hacer una breve descripción. Puede ser una breve descripción del sistema. Puede ser 3 párrafos. Entonces vamos a ir poner, por ejemplo, una breve descripción de 3 párrafos. ¿Cómo podemos comenzar? Entonces el sistema contable de la empresa, entonces funciona de esta manera, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos datos dentro del trabajo. Dice que el sistema informático de la empresa era de última generación, ¿verdad? Era una fortaleza, es un programa actualizado y una serie de cosas decía. Entonces eso nosotros podemos copiar y pegar. Vamos a ver un poco, por ejemplo, decía que la empresa cuenta con un sistema. Vamos a hacer así. Entonces, la empresa cuenta con un sistema informático muy actualizado que atiende todos los aspectos importantes
y se adecua eficientemente a la estructura actual de la misma. Y ahí escribimos, por ejemplo, que el sistema contable está integrado al sistema informático. El proceso administrativo tiene varias debilidades debido a que no cuentan con los manuales que ustedes pueden citar, ¿verdad? Los manuales de organización, funciones, procesos, procedimientos, responsabilidades, todo eso que dice en el ejercitario. Entonces, ahí citando eso, que debían tener, vamos a poner, a los efectos de mantener un ordenamiento en la administración de la empresa. Esto es lo básico que podemos decir. Entonces nosotros vamos a hablar primero que la empresa tiene un sistema contable. Primero que la empresa tiene la empresa cuenta con un sistema informático. Después vamos a hablar del sistema contable, si está integrado o no al sistema informático. Podemos ponerle más información ahí, pero eso ya va a depender de la creatividad de ustedes. Podemos decir de que todos los procesos de facturación también forman parte. Podemos decir que se emiten la factura en forma correlativa. O sea, podemos ir sacando datos otra vez del mismo ejercitario para poder enriquecer lo que es el sistema contable. Y lo mismo pasa con el proceso administrativo. Tiene variabilidad. Entonces tenemos 3 párrafos ahí que tenemos que ir completando. Ustedes pueden darle una mejor narración de los hechos. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte de qué tiene que decir cuando hablamos del sistema contable administrativo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Muy bien, Olga. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. Después de tener el sistema contable, nosotros tenemos que conocer la posición y entorno de la empresa. ¿Qué significa posición y entorno de la empresa? La posición y entorno de la empresa significa cómo está posicionado en el mercado interno. Entonces ustedes van a responder ahí, ¿cómo está posicionado en el mercado interno? Ahí ustedes van a responder esta pregunta. Ustedes pueden decir de que la empresa está altamente posicionado debido a que forma parte de un grupo empresarial, o se puede decir, por ejemplo, también de que está posicionado dentro de las 4 mejores empresas debido a, o sea, ustedes pueden narrar ahí todo lo que a ustedes vienen a los efectos de poner un poco la posición de la empresa. Y el entorno de la empresa, entonces ustedes lo que van a escribir, cómo está posicionado el mercado interno, y para ver el entorno van a escribir, describir brevemente la situación económica del país y también la describir brevemente la situación económica del país y también de la competencia o del rubro.
también de la industria o del rubro. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que ahora mismo nosotros vamos a hacer la descripción de una tienda que vende calzado y que vende ropa. Ahora mismo, por ejemplo, podemos describir la situación económica del país en una situación social en donde se dice debido a que existe una alerta sanitaria, las ventas del de las empresas que se dedican a la compra y venta de calzados y vestidos se redujo en un 70%. Nosotros podemos decir eso ahora, que es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, esa breve descripción de la situación económica del país, de la industria del rubro, entonces ustedes van a dar su creatividad conforme a la empresa que tenemos. Porque la empresa dice nomás que compra y venta de productos. O sea, y después dice que es remera, ¿verdad? Pero nosotros podemos definir eso como cualquier tipo de producto. O sea, nosotros tenemos que implementar en nuestra creatividad. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Van a Sí, describir profe. eso. Van a describir en donde diga cómo funciona esa industria. La industria tenemos que tener en cuenta que no es una fábrica grande. La industria significa todos los que se dedican a vender ese tipo de productos. Por ejemplo, todos los que venden productos farmacéuticos están dentro de la industria farmacéutica. Entonces, por eso se le llama industria, porque es el conjunto de la venta que hace todas las empresas del mismo rubro. Entonces, esa descripción es lo que podemos hacer. Lo mismo, esa situación económica del país también puede favorecer a algunos rubros. Por ejemplo, la descripción brevemente de la situación económica y social del país dice que ahora mismo existe una recesión debido a la alerta sanitaria, pero una de las empresas que tiene mayor proyección de ventas son las farmacias y los supermercados. Entonces, en este caso, la empresa farmacéutica, debido a que cuando haya contagio masivo del virus que está en cuestión, entonces las empresas farmacéuticas y las funerarias son las que probablemente van a tener mayor impacto económico en su gestión empresarial. Entonces, eso es lo que más o menos nosotros tenemos que contar ahí en positivo también, si la empresa que nosotros tomamos es como si fuese esa, una farmacéutica. Y si de repente es como una empresa que vende ropa, calzado o lo que sea, entonces decimos en forma de que se redujo las ventas, de que no es el periodo, de que hay una alerta, de que, o sea, una serie de cosas podemos decir ahí. Y vamos a suponer que no hay la alerta sanitaria. También podemos escribir de esa manera. Podemos escribir también de que todos los factores están corriendo perfectamente, que hay un crecimiento económico del país y que eso ayuda bastante a que las empresas, las pequeñas empresas se fortalezcan y el rubro que estamos utilizando tiene prosperidad debido a tal. O sea que lo que ustedes pongan va a estar bien, pero tiene que estar justificado. O sea, si yo pongo que van a vender muchas remeras, tengo que decir por qué, ¿verdad? De repente hace calor, están entrando, por ejemplo, otra temporada, va a haber una moda, la tendencia de la moda o lo que sea, entonces está justificado. Lo mismo pasa que si digo que un tipo de empresa no tiene proyección en el tiempo. Lo mismo yo tengo que justificar nada más. O sea, qué posición y entorno de la empresa, entonces más o menos consiste en eso. Esas dos preguntas clave tenemos que respondernos ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Muy bien, Fátima. Excelente. Vamos a ver. Maya, a ver un poco qué dicen en el grupo. Una breve descripción de los clientes. O sea, la cartera de clientes directamente. Entonces podemos poner acá cliente como título. Entonces, ¿cómo vamos a describir a nuestro cliente? Depende del tipo de empresa que sea, ¿verdad? Nuestros clientes pueden ser personas, si vendemos, por ejemplo, explicar un segmento de la clientela, es decir, si vendemos solamente ropa para criaturas, entonces ya sabemos hacia qué segmento nos vamos. Podemos decir, por ejemplo, nuestra clientela son personas de edad de 2 años hasta 10 años, debido a que los productos son totalmente infantiles y todo eso. Entonces ahí nosotros describimos cómo es el cliente.
Si es un supermercado, por ejemplo, ¿cómo va a ser el cliente? Va a ser, por ejemplo, la clientela es de todas las edades, las familias, las personas, las empresas vienen y se surten para su consumo masivo, ¿verdad? Y después se puede citar. Entonces, primero hacemos una breve descripción. Profe, ¿puedes comentar eso? ¿Cómo? Nada, ya Sí. estás haciendo. Breve descripción del tipo de cliente. O sea, es decir, las características. ¿Cuál, por ejemplo, es la característica de tus clientes, Camila? Vamos a ver un poco, Camila. Vamos a definir quién es cliente y quién no es cliente acá. Sos jóvenes y borrachos, dice acá Camila. Está jodido eso, Camila. Bueno, el tema es lo siguiente, ¿verdad? Que tenemos que determinar un detalle. Hace rato vos dijiste que si se te contrata para un evento, si se te contrata para un cumpleaños, o para un cumpleaños, vamos a decirle una barra de tragos, el cliente es el que te contrató, nomás el cliente. Los demás son ya los usuarios, los beneficiarios del servicio. Eso es lo que tenemos que siempre identificar, que hay una diferencia. Lo mismo pasa con el cliente, por ejemplo, el tema ese de la ropa y eso para bebé. El cliente no es el bebé, él es el usuario, ya el cliente son los padres del bebé. O sea, eso nosotros tenemos que ir describiendo. Entonces ahí hay una diferencia entre cliente y usuario. ¿Está bien? O beneficiario en este caso. El cliente puede ser, en este caso, un decir, la boleta han de pagar sus papás. Entonces los clientes son sus papás y ustedes son los beneficiarios. Ustedes no son los clientes. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? La diferencia que hay. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, esa es la diferencia. Después pueden citar los clientes más importantes. ¿Qué significan los clientes más importantes? Significa eso que tienen relevancia. Vamos a suponer que nosotros importamos, eh, no sé, de repente importamos juguetes. Entonces nuestro cliente más importante va a ser Miramar. No sé si hay todavía esa empresa. Ahí todavía, ¿verdad? Eh, Puede ser alguna empresa de shopping. Entonces yo pongo ahí, ¿verdad? Lo mismo pasa. No describir las personas que de repente son nuestros clientes, pero los más importantes son aquellos que podemos hacer negocio en cantidad con ellos y contribuyen bastante en nuestra empresa. Que sea significativo, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Porque si no es significativo, es un cliente al menudeo, entonces no va a tener un impacto. La idea es que yo identifique que si un cliente se va de mí, yo puedo perder un porcentaje elevado de mis ventas, puedo perder un porcentaje elevado de mis ganancias, porque se va una clientela importante. O, por ejemplo, también puede ser tener en cuenta si es que se trabaja para empresas o para consumidores finales. Claro, se puede citar las empresas sin ningún problema. Es como para ir sabiendo la referencia que hay nomás. Gente que compra al por mayor sería exactamente Álvaro. Muy bien, Álvaro. Empresas o personas, ¿verdad? Me gustaría que pongan así como un nombre de fantasía medio reconocido. Entonces vamos a ver de que nuestra empresa Cheta también le vende a esas empresas conocidas, ¿verdad? De marca conocida. Andrea. ¿Alguien quiere participar? ¿Opinar algo más? ¿No? Bueno, en la siguiente diapositiva, entonces, una vez que ya entendimos lo que es la breve descripción del tipo de cliente y las características del cliente, vamos a citar los clientes más importantes. ¿Cuatro o cinco? No. ¿Está bien? Cuatro o cinco.
No. ¿Está bien? Bueno, entonces quedamos ahí. La siguiente diapositiva, entonces vamos a hablar ya de si tenemos fábrica o sucursales. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto podemos empezar a hacer nomás ya. Claro. A partir de hoy comienza la historia. Bueno, porque no pude escuchar eso porque tuve problemas con el wifi. Ah, ya, no te vayas a preocupar. Sí, esto se hace nomás ya. Esto nosotros ya estamos construyendo juntos a medida que nos estamos yendo. Te estoy Sí, explicando ya sí. los indicadores que tienen que tener en la planificación. De hecho, que si hoy no terminamos, igual vamos a seguir la próxima semana y vamos a ir cerrando lo demás, ¿verdad? Bueno, después tenemos el siguiente ítem, tenemos que hablar fábrica, depósito, agencia o sucursales. Y acá tenemos que hacer una descripción de las sucursales que hay. Primero, voy a hacer una breve descripción de las sucursales. Si es que hay o no hay, también se tiene que poner. Álvaro no tiene todavía fecha de entrega. Eso está en el trabajo práctico, no te vayas a preocupar todavía, pero ya hay que ir haciendo la planificación. Bueno, la breve descripción de las sucursales o los depósitos o las agencias. Entonces, en esa breve descripción decimos que tenemos una sucursal ubicada en la ciudad de tal. Entonces, vamos a poner, la empresa cuenta, un ejemplo, la empresa cuenta con una casa central ubicada en la ciudad, por ejemplo, de Lambaré. Dice ciudad, yo no dice ciudad. Ciudad Ahí dice. de Lambaré, por ejemplo. Y una sucursal en la ciudad de Asunción. Además, cuenta con 2 depósitos en la ciudad de Fernando de la Mora, por ejemplo. Entonces así nos vamos describiendo si hay o no hay. En caso que de repente ustedes quieran decir, ¿verdad? La empresa solo cuenta con la casa central en la ciudad de Asunción y no cuenta con ninguna fábrica, sucursal, agencia o depósito a la fecha de hoy. Entonces ahí nosotros delimitamos eso. Podemos hacer las 2 formas, describir que tiene o describir que no tiene. Para la auditoría que estamos haciendo no tiene efecto, no es que porque tiene sucursal le vamos a hacer más cosas en la auditoría. Este da los efectos de saber hacer una descripción del tipo de empresa, en este caso si la empresa cuenta o no cuenta con sucursales nomás. Esto todo va a depender de la creatividad de ustedes. ¿Entienden? Después el siguiente ítem, ¿se entiende hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, gracias. El siguiente ítem, por ejemplo, dice comprensión del sistema de contabilidad y control interno. Comprensión de los sistemas de contabilidad y el control interno. Y ahí podemos agregar nuevamente que el control interno es débil. Ahí nosotros tomamos ya una conclusión, ¿verdad? El control interno es débil debido a que la empresa no cuenta con los manuales
de organización y van citando ahí. Y pueden poner ahí como 7 observaciones que encontraron. Pongan acá 7 debilidades más o menos. O sea, acá lo que te van a decir es que el control interno es débil debido a, y van a poner 7 debilidades más o menos. Ese pueden copiar y pegar nomás del material. Entonces ustedes se basan, pero que las debilidades sean sustanciales, que sean importantes. No, por ejemplo, que la debilidad sea de repente Juancito llegó tarde. No, ese no es una debilidad. O sea, de repente tenemos que mirar el material y ahí concluir entonces que es importante eso que estamos tomando como referencia. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Pudieron tomar nota de esos detalles? Sí. ¿Bien? Voy a borrar entonces este. Objetivo, auditoría, evaluación de control interno. Bueno, nosotros acá vamos a tener sí o sí un objetivo principal, que es qué cosa. Este sí vamos a hacer juntos porque tenemos que crear. El objetivo, por ejemplo, es detectar las debilidades de control interno. Y segundo, recomendar los procesos de mejoramiento sobre sobre las debilidades detectadas. Este sí pueden copiar porque este tiene que ser más o menos igual porque ya es un objetivo que la auditoría va a trazar. ¿Está bien? Pueden hacer un print de pantalla también, entonces ya tienen. Entonces esos dos objetivos vamos a trabajar. Ahora vamos al siguiente ítem, que es el material. Se puede el organigrama del departamento de contabilidad. Ese ya no vamos a hacer porque aquí hicimos un organigrama. Riesgo, importancia relativa, materialidad. Acá vamos a definir la materialidad. Este es lo que es importante. ¿Qué significa la materialidad? La materialidad significa de que el monto que nosotros vamos a evaluar sea significativo, que no sea un wirorey en otras palabras, ¿verdad? Este monto significativo, por ejemplo, para la auditoría tiene 4 formas que se pueden hallar. Uno es sobre el activo, otro es sobre las ventas, otro es sobre el capital y otro es sobre el resultado. Pero nosotros en nuestro estado financiero que nos dio, si miramos nosotros la página, a ver un poco, si miramos nosotros la página 8 de la actividad práctica, está el balance general nomás. Y en el balance general nosotros tenemos el capital y tenemos el activo. Entonces vamos a decir, podemos hallar sobre el capital o sobre el activo. Vamos a hacer para tomar la decisión. Sobre el resultado también podemos hallar, dice que es 130 millones, pero sobre las ventas no vamos a poder hallar porque no tenemos estado de resultado. Entonces vamos a tomar 3 parámetros. Sobre el activo, entonces vamos a escribir activo total 1.535.000. Después tenemos el capital, 400 millones. Ahí. Y por último tenemos entonces el resultado. 130 millones. Y yo a esto le aplico, yo tengo que aplicar una tasa del 3 al 7%. Y voy a aplicar los extremos nomás ya directamente. Entonces yo voy a hacer acá mi cálculo directamente
1.535 millones. $1.535 millones. Ahí está. Por 3%. Este va a ser por 7%. Oh. Por 3%. Por 7%. Ahí está. Nosotros vamos a tomar el 3 y el 7% porque eso es lo que nos recomienda la norma. Y vamos a hacer la multiplicación. Entonces agarramos una cálculo. Sí, pero ese 90 ya es irrelevante, Camila. 0,90, sí puede ser que sea eso. Pero el número entero nomás ya podemos tomar. O podemos arreglar, sin problema. ¿Cómo queda cómo es cómo dice el material? 90.000. Muy bien. Entonces es 1.535.090. Así. Y acá hacer lo mismo. Así. Ya está. Entonces ahí tenemos, gracias Camila, muy amable. Hacemos la multiplicación, en este caso, 1.535.090.23 por 3%, me sale 46 millones. Y por 7% me sale 107 millones. Ahí está. Ahora lo mismo vamos a hacer para el capital. Vamos a hacer 400 millones. Ahí. Entonces vamos a darle ahora la multiplicación por 3%. Y el otro va a ser por 7%. Ahí. Entonces nos vamos. 4 por 3, 12 dice 400 millones por 3% es igual a 12 millones. Y el otro 400 por 7, 28 millones. Ahí. Ahora por el resultado vamos a hacer. Es 130 millones. Ahí está.